El sol de septiembre inclinó sus rayos sobre el rostro de Anatolio mientras dejaba reposar la caña de pescar y cerraba los ojos por un momento. Después de pasar un día estudiando patatas, sentarse en silencio junto al río fue un alivio. El agua, ya fría como suele estar en esta época del año, murmuraba contra la orilla justificando el nombre que llevaba. Del otro lado, los álamos jorobados perdieron sus hojas amarillas, que bailaron en el aire antes de aterrizar en la superficie oscura. El flotador de la línea se movió ligeramente y luego se detuvo. Solo una prueba, pensó, tomándose su tiempo. 3 años en ese rincón olvidado de la región de Tver le habían enseñado a tener esperanza. Sus manos callosas, acostumbradas al trabajo duro, permanecían firmes en el mango del bastón. Detrás de él, en la cabaña rústica, una bolsa de tela contenía las patatas cosechadas. Al día siguiente los llevaría al pueblo para entregarlos en la pequeña tienda de comestibles de Petrovna. Todo siguió su ritmo natural. Fue entonces cuando un sonido extraño rompió la calma. No era el ruido ordinario de las olas, sino algo más pesado, como si algo estuviera luchando contra la corriente. A unos 30 metros de la orilla, una forma oscura emergió y se sumergió en el agua turbia. Anatolio entrecerró los ojos. Era una cabeza humana. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta acolchada y se zambulló. El frío cortante le quitó el aliento, pero avanzó con brazos fuertes, recordando el entrenamiento militar de años atrás. Al acercarse, vio que era una mujer. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los de él por un segundo antes de hundirse nuevamente. En el último momento la agarró del cabello, lo único que aún flotaba, y la atrajo contra su cuerpo, luchando contra la corriente y el peso de la ropa empapada de ambos. En la orilla, la recostó boca abajo para que el agua le saliera de la boca y luego le dio la vuelta con cuidado. El rostro pálido, los labios morados, sin señales de respirar. Se llevó la oreja al pecho, silencio. Sin perder tiempo, inició la reanimación como aprendió en la fábrica, compresiones en el pecho, golpes en los labios fríos. Respira, por Dios, respira, repetía entre movimientos, hasta que finalmente un jadeo convulsivo rompió el silencio. Tosió, escupió agua del río y Anatolio sintió un alivio temporal. Pero no había tiempo para descansar, necesitaba calentarla. Envolvió sus hombros temblorosos con su propia chaqueta, la levantó en sus brazos como si fuera una niña y caminó rápidamente hacia su casa. En el camino, miró el palo abandonado. Lo conseguiré más tarde, murmuró. La casa baja, cubierta de tablas oscurecidas por el tiempo, se alzaba sobre una pequeña colina, lejos de la orilla. En el interior, el olor a madera quemada y hierbas secas que colgaban del techo creaban una atmósfera acogedora. Dejó a la mujer en su cama, cubierta por un edredón de retazos. «Tienes que cambiarte esta ropa», dijo girándose para sacar de un baúl una camisa limpia y un par de pantalones desgastados pero resistentes. «Ponte esto. Voy a calentar más la chimenea». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, pero aceptó los pedazos. Anatolio salió para darle privacidad, mientras en el patio partía más leña, aunque las brasas de la mañana aún ardían débilmente. Cuando regresó, la encontró sentada en el borde de la cama, desplomada en su camisa, con el cabello mojado pegado a su rostro pálido. Fue entonces cuando notó una mancha morada en su rostro, que antes había pasado desapercibida. «¿Quieres un poco de té caliente?», preguntó, avivando el fuego. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, como si las palabras dolieran. «En mi casa. Mi nombre es Anatoly Viktorovich Sorokin. Te estabas ahogando en el río y te saqué». Ella retrocedió, abrazándose a sí misma como para protegerse de su propio cuerpo. «No recuerdo cómo terminé en el agua», mintió, pero sus ojos delataban su miedo. Anatolio no insistió. Sabía una mentira cuando la veía, pero no era alguien que presionara. Puso la tetera sobre las brasas, tomó 2 vasos y un frasco de hierbas secas. «Mi nombre es Daria», susurró finalmente. «Bonito nombre», respondió, asintiendo. «Aquí me llaman Tolik, o simplemente Sorokin». Se hizo un silencio. Por las rendijas de la ventana, la noche comenzó a infiltrarse, pintando la habitación de sombras azules. Encendió una lámpara de queroseno y la luz amarilla suavizó los rasgos tensos de Daria. Ya no temblaba tanto, pero sus ojos seguían buscando salidas. «¿Vives solo?», preguntó, mirando a su alrededor con sospecha. «Solo. Hace 3 años. Heredé esta casa de un tío lejano».
Aquí nadie viene, respondió, entendiendo lo que ella realmente quería saber. No me hará daño, no, añadió, sirviendo el té. Bebe. Es la hierba de San Juan. Te calentará. Sostuvo el vaso, pero no bebió, simplemente se calentó las manos en él, como si el calor pudiera proteger más que el frío. Sus ojos, alerta como los de un animal perseguido, nunca lo abandonaron. ¿Crees que soy una especie de criminal?, preguntó Anatolio de repente, sin rodeos. ¿O un secuestrador? Daria se estremeció, pero no miró hacia abajo. No sé quién eres, admitió. No sé nada sobre ti. Él asintió lentamente y tomó un sorbo de té. Afuera, la lluvia empezó a caer, tamborileando sobre el tejado. Los leños crepitaban en la chimenea, esparciendo un calor reconfortante. Entonces te lo diré, dijo después de una pausa. Yo era tornero en una fábrica en Tver. Pasé 7 años en prisión por homicidio involuntario. Me peleé en la puerta del trabajo, le di un puñetazo al tipo, se golpeó la cabeza con la acera y murió antes de que llegara la ambulancia. Habló lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, como alguien que no está acostumbrado a las conversaciones. Daria escuchó en silencio. Me fui hace 3 años. Cuando regresé, no tenía a dónde ir. Mi esposa me había abandonado durante el 2.º año de prisión, la fábrica había cerrado. Me acordé de este lugar, terminé aquí. Ahora vivo del jardín, pescando, hago algunos muebles por encargo. Tengo 15 gallinas. La chimenea escupió una chispa. Cerró la puertecita y echó otro tronco. Cuando se giró, Daria lo miró diferente. El miedo no había desaparecido, pero algo nuevo brilló en sus ojos, un comienzo de comprensión. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó, tomando su primer sorbo de té. Para que no tengas miedo, respondió simplemente. No te salvé para hacer daño. Ella bajó la cabeza. Esta vez realmente bebió. Afuera la oscuridad se espesaba y solo la lámpara iluminaba las dos figuras, una robusta, con el rostro curtido por la intemperie, otro frágil, con los ojos todavía llenos de angustia. ¿Puedo irme mañana?, preguntó Daria. Tengo que hacerlo. No puedo quedarme aquí. ¿A dónde vamos en una noche como esta?, señaló a la ventana, donde ahora llovía con fuerza. Quédate hasta la mañana. Duerme en la cama, yo me acostaré en el suelo. Ella lo observó durante mucho tiempo, como si intentara descifrar sus intenciones. Entonces de repente sollozó en silencio y le temblaron los hombros. Anatolio, sin saber qué hacer, le entregó una toalla limpia. Ella aceptó y se secó la cara. No lo entiendes, logró decir entre lágrimas. No puedo, no debería estar aquí. Me están buscando. ¿OMS?, preguntó suavemente. Daria levantó los ojos y en ellos había una desesperación tan profunda que algo en su interior se contrajo. La policía, susurró. Yo también maté a alguien. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso. Lo único que se oía era la lluvia golpeando el tejado y el crujir de la leña. Anatolio la miró fijamente sin juzgarla, como si esperara el resto de la historia. No preguntas quién, dijo finalmente. Te preguntaré cuando quieras decírmelo, respondió. Algo en su mirada había cambiado. No fue miedo ni rechazo, sino una especie de reconocimiento, como si dos destinos marcados por el mismo peso se hubieran encontrado en aquella noche lluviosa. Era como si dos almas marcadas por cicatrices similares se hubieran reconocido de repente entre la multitud. De su marido, susurró Daria. Anatolio se limitó a responder con voz profunda, un marido, tengo entendido. Y por primera vez sintió que él realmente lo entendía. No eran palabras vacías, sino el conocimiento genuino de alguien que también había cruzado esa línea invisible que separa la vida de la muerte de los demás. De aquellos que conocen el peso de quitar una vida, aunque sea en defensa propia, aunque sea sin querer. La niebla bailaba sobre el río cuando salieron al porche a fumar. La lluvia había cesado y entre las nubes desgarradas aparecían las primeras tímidas estrellas. Daria se envolvió en la vieja chaqueta de Anatolio, que olía a pescado seco y tabaco rancio. Pero en ese momento ese olor, antes extraño, le pareció un refugio. Qué curioso cómo están las cosas, murmuró Anatolio, exhalando humo en la noche. ¿Es el destino? Reunir a dos como nosotros a orillas del mismo río.
No soy una asesina, corrigió Daria, en voz baja pero firme. Me defendí. Él asintió sin discutir. Yo tampoco quería matar. Solo di un golpe. Solo uno. Permanecieron uno al lado del otro, mirando las aguas oscuras donde las estrellas se fragmentaban en miles de puntos temblorosos. Dos siluetas solitarias contra la inmensidad del cielo. Significa que ambos conocemos el valor de la vida del otro, dijo Anatolio, lentamente como sopesando cada palabra. Significa que podemos entendernos unos a otros. Y en esa sencillez había más consuelo que en todos los sermones o libros sabios que jamás había escuchado. Daria asintió sintiendo que algo parecido a la paz se extendía dentro de ella, un sentimiento casi olvidado después de meses de terror. La noche se iluminó de repente. La tormenta había pasado tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí un cielo descolorido y plagado de estrellas. Se quedaron en el porche cubiertos por una capa raída, mientras la cálida luz de la chimenea se filtraba por la puerta entreabierta, proyectando acogedoras sombras en el suelo. Cuéntame, preguntó Anatolio, rompiendo el prolongado silencio. Si estás listo. Daria abrazó sus rodillas, con los ojos perdidos en la oscuridad. No vi el río, sino escenas de un pasado que insistía en no ser borrado. Soy huérfana, comenzó secamente. Nunca conocí a los padres. Dijeron que mi madre me abandonó en la sala de maternidad. Ni siquiera eso sobre el padre. Anatolio se limitó a asentir, sin piedad en su gesto, sabía que ella no quería eso. Cuando creces sin familia, prosiguió Daria con la voz cada vez más ronca, terminas creyendo que este es un lugar perfecto. Que dentro siempre hace calor, que el marido es un escudo y la mujer, un puerto. Eso nos dijeron los cuidadores del orfanato. A las 6 de la tarde el día que cumplió 18 años, la liberaron. Le dieron una habitación en un alojamiento colectivo. Consiguió un trabajo como limpiadora, luego como cajera, mientras estudiaba contabilidad en la escuela técnica. Solo. Y lo que más quería era que alguien me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Anatolio sacó del bolsillo un cigarrillo de paja, lo encendió y se lo ofreció. Ella declinó con un gesto. Fue en el mercado donde conoció a Semyon. Ella trabajaba los fines de semana para ganar dinero extra y él aparecía detrás de los sujetadores de muebles, elegante, confiado, con una sonrisa que le revolvía el estómago. Daria esbozó una sonrisa triste al recordarlo. Todo empezó con flores, cenas, regalos. Como en las películas. Por primera vez en mi vida me sentí como una princesa. Sus compañeros de trabajo le tenían envidia, tenía coche, negocio propio y una apariencia impecable. Pero sobre todo, presta atención. No la dejaba sola ni un minuto, la llamaba cientos de veces al día, queriendo saber cada paso del camino. Solo más tarde entendí que no era preocupación. Era control. Se miró las manos, pequeñas con las uñas mordidas. Anatolio notó la marca pálida en el dedo anular, donde antes estaba el anillo de bodas. Pensé que era amor. Que él simplemente me amaba demasiado. 6 meses después se casaron. Vestido blanco, restaurante, todo según el guión. Incluso insistió en que adoptara su apellido al registrarse. Ya no estás sola, decía. Ahora eres mía. Un escalofrío recorrió sus hombros, como si el viento se hubiera vuelto más frío. Los primeros meses fueron como de cuento de hadas. Regalos, cariño. Él le regaló un abrigo de piel, aunque ella pidió no gastar tanto. Luego un anillo de diamantes, enorme, extravagante. A ella le daba vergüenza usarlo, pero él empezó a exigirlo. ¿Por qué trabajar por las migajas? Yo te apoyo. Y quiso creerlo. Anatolio escuchó en silencio contemplando el brillo de su cigarrillo. Había oído demasiadas historias así, en la colonia, casi la mitad de los reclusos tenían una versión del mismo guión, como las cenas pacíficas se convertían en pesadillas. Dejó su trabajo. Al principio incluso le gustó, se ocupaba de la casa, cocinaba, lo esperaba. Pero pronto notó que Semyon estaba revisando su teléfono celular. Le preguntó por qué había llamado a un amigo, de qué habían hablado. Después empezó a irritarse si ella salía sin él. Primero refunfuñó, luego lo prohibió. Hasta que te das cuenta de que ya no tienes amigos. Ni conocidos.
Solo él. Hizo una pausa, reorganizando sus recuerdos. La primera bofetada llegó 6 meses después de la boda. Había concertado una visita a un antiguo cuidador del orfanato, que estaba enfermo. Semyon llegó temprano a casa del trabajo y la encontró lista para irse. Causó un escándalo porque no le avisé. Que estaba ocultando algo. Traté de explicarle, pero... Su voz se apagó. Perdió el control. Me golpeó tan fuerte que me arrojó contra la pared. Anatolio apretó los dientes, pero no interrumpió. Entonces lloró. Pidió perdón. Dijo que no sabía lo que se había apoderado de él, que me amaba con locura, que tenía miedo de perderme. Juró nunca más. Se le escapó una risa amarga. Y creí. Por supuesto que creí. ¿A dónde iría? ¿Con quién? Se llevó las manos a la cara, como si pudiera borrar las marcas invisibles. Luego se volvió rutina. Siempre encontraba una razón, me veía mal, la cena se enfriaba, tardaba en contestar el teléfono. Y después de las palizas siempre venían regalos, promesas, juramentos. Un ciclo sin fin. En un momento empezó a retener dinero. Pide lo que necesites, yo te lo compro, me dijo. Ni siquiera me había cambiado para el autobús. Cuando intentó hablar de separación, Semyon fue directo: si intentas irte, te mataré a ti y a quien te acoja. Y ella creyó. Porque vi sus ojos en esos momentos. No eran amenazas. Eran hechos. Anatolio se levantó y se paró a su lado, sin tocarla, simplemente compartiendo el mismo espacio, un gesto silencioso que decía: no estás sola. ¿Y qué pasó esa noche?, preguntó en voz baja. Daria respiró hondo. Lo peor. Semyon llegó tarde, borracho. Problemas comerciales, crédito negado. Ella había preparado borsch como a él le gustaba, con ternera y ajo. Se sentó a la mesa, lo probó y arrojó el plato contra la pared. Gritó que la carne estaba dura, que lo había hecho a propósito para provocarlo. Su voz se apagó. Comenzó a golpearme. Primero en la cara, luego me tiró al suelo, me pateó. No me defendí, sabía que empeoraría. Por lo general se cansaba rápidamente, pero esta vez fue diferente. Como si no fuera ira, sino algo enfermizo, una obsesión. La sujetó por el pelo, le levantó la cabeza del suelo y le susurró: hoy te mato, perra. Anatolio sintió que le dolían los nudillos al moverse. Y yo lo creí, dijo simplemente Daria. Por primera vez, ella realmente creyó que él haría esto. Me arrastró hasta la cocina, repitiendo que me iba a matar. Me golpeé la espalda contra la esquina de la mesa. Sentí que se me rompía la costilla. El dolor era tan fuerte que lo ennegrecía todo, y luego me agarró por el cuello y empezó a estrangularme. Instintivamente se llevó la mano al cuello, donde aún se podían ver las marcas amarillas. Todavía se podían ver los moretones morados y amarillos en su cuerpo. Al lado, sobre la mesa, estaba el cuchillo. Corté verduras para el borsch, explicó Daria con voz débil. Ni siquiera lo pensé. La mano encontró el mango por sí sola. Cuando él apretó su garganta con más fuerza, ella perdió el conocimiento. Entonces atacó. Una vez en el abdomen. El silencio de la noche los envolvió. En algún lugar lejano, un pájaro nocturno chilló. La soltó de inmediato. Él la miró asombrado, como si no lo creyera. Entonces su camisa empezó a empaparse de rojo. ¿Qué hiciste, idiota?, fue todo lo que dijo. Y de repente se sentó en el suelo. Corrió hacia el teléfono y llamó a la ambulancia. Pero cuando llegaron los médicos ya era demasiado tarde. La arteria hepática resultó afectada, dijeron. No había manera de detener la hemorragia. Daria guardó silencio un momento y luego añadió, casi en un susurro: no quería matarlo. Te juro que no quería. Simplemente no podía soportarlo más. No podía. Anatolio miró a aquella frágil mujer y algo en su interior se agitó. ¿Cuántas cosas debió soportar? Y luego preguntó, encendiendo el segundo cigarrillo. ¿Arresto? ¿Cargos? El investigador inmediatamente dijo que se trataba de un caso grave, asesinato con intención de obtener ganancias. Según ellos, yo quería apoderarme del negocio de mi marido.
En las audiencias los vecinos declararon que el matrimonio fue ejemplar, que Semyon la llevaba en brazos. Nadie admitió haber escuchado los gritos todas las noches. No me dieron un abogado decente. Solo un pasante de la Defensoría Pública. Estuvo recluido en prisión preventiva, en espera de juicio, sabiendo que cumpliría al menos 10 años. Daria se abrazó con fuerza, como si intentara unir sus propias piezas. En cierto momento, no pudo soportarlo. Recogió pastillas, su compañero de celda enfermo estaba recibiendo analgésicos fuertes. Lo tomó todo de una vez. Se despertó en el hospital de la prisión, con el estómago lavado y líquido intravenoso en la vena. El guardia era joven e inexperto. Cuando llegaron con un nuevo paciente, hubo confusión. Salió al pasillo y encontró la puerta de la escalera abierta. No sabía cómo atravesé el edificio, cómo pasé el control de seguridad. Simplemente caminó. Hizo autostop hasta la frontera de la región. Luego caminó kilómetros. Respiró hondo. Lo último que recuerdo es el río. Pensé que podía cruzarlo, que escaparía. Calculé mal mi fuerza. O tal vez ni siquiera quise calcularlo bien. Tal vez sería más fácil hundirme. Anatolio permaneció largo rato en silencio. La historia era demasiado terrible para inventarla. Pero fueron los detalles, el dolor en su voz, los que no dejaron dudas. ¿Por qué mentiría? Recordó su propio caso. Después de la pelea en la entrada de la fábrica, nadie quería oír que no tenía intención de matar, que el otro había sacado el cuchillo primero, que Anatolio simplemente se defendió. Como manipuló el investigador las pruebas, como los testigos olvidaron hechos clave. En ese momento parecía que el mundo se había puesto patas arriba, que la justicia era una ilusión. Creo en ti, dijo tratándola por primera vez como a ti. ¿Pero ahora qué? ¿A dónde vas? Daria negó con la cabeza. No sé. No puedo quedarme aquí. Terminaré involucrándote. Ocultar a un fugitivo también es una vergüenza. ¿Y dónde? Repitió Anatolio. Sin dinero, sin documentos, siendo buscado. Ella no respondió. No hubo respuesta. Escucha, dijo volviéndose hacia ella. No soy un hombre de iglesia, pero creo que no hay accidentes. Si Dios te trajo aquí es porque hubo una razón. Significa que debo ayudar. Pero ni siquiera me conoces, objetó Daria. Solo por lo que dije. ¿Qué pasa si realmente lo maté por dinero? Anatolio negó con la cabeza. No juzgaré por palabras, sino por acciones. Hasta ahora veo a una persona que sufrió y se defendió. El resto, el tiempo lo dirá. Ella lo miró con sospecha y esperanza al mismo tiempo. ¿Qué propones? Preguntó en voz baja. Quédate aquí por ahora, decidió Anatolio. Al menos hasta que pensemos en cómo demostrar tu inocencia. ¿Mi inocencia? Se rió amargamente. ¿Quién lo probará? Mi marido era un hombre respetado en la ciudad, dueño de un negocio. ¿Y yo? Un mendigo sin familia, sin nada. Significa que no estarás solo, dijo simplemente. Ahora me tienes a mí. Y eso es algo. Extendió su mano, gruesa, callosa, de alguien que trabaja con sus propias fuerzas. Daria vaciló un momento y luego puso su pequeña mano, fría por la noche, en la de él. Sobre el río, el amanecer tiñó el cielo de un suave rosa. Un nuevo día comenzó, y algo les dijo a ambos que sería diferente a cualquier otro que hubieran vivido. Al cuarto día de aquella convivencia inesperada, Anatolio regresó del pueblo con el rostro cerrado como una tormenta. Arrojó una hogaza de pan recién hecho y una caja de té sobre la mesa y se quitó la chaqueta empapada de lluvia. ¿Pasó algo? Preguntó Daria en voz baja, interrumpiendo el arreglo de su camisa. Él tardó un poco en responder, como evaluando si debía preocuparla, pero luego sacó de su bolsillo un papel doblado en 4. Está publicado en el mercado, en la oficina de correos. Se extendieron por toda la región. Daria desdobló la sábana y palideció. Durante la orientación, su propio rostro le devolvió la mirada, su fotografía oficial de pasaporte. Atención. Se busca Belkina Daria Stepanovna, 1994. Sospechosa de asesinar a su marido.
Signos particulares: 1,6 metros, delgado, cabello castaño claro, ojos marrones. Puede que esté escondido en la región. Intensificaron la búsqueda, refunfuñó Anatolio, colocando la tetera sobre el fuego. En el pueblo solo se habla de eso. Las mujeres ya miran cada arbusto con miedo, como si el asesino fuera a saltar detrás de ellas. Daria dobló el periódico en silencio. Las manos temblaban. Gromov, nuestro policía de distrito, recorre las casas. Ayer estuvo en casa de los Sabelev, hoy dicen que llegó a River Street. Estará aquí pronto. Necesito irme, dijo levantándose con determinación. No puedo arriesgarte. Anatolio negó con la cabeza. ¿A dónde vas ahora? El segundo día, el frío del bosque acabaría con vosotros. Es otoño. ¿Y hasta dónde podría escapar? Tu cara está en todas partes. Todo perro callejero ya lo conoce. Se acercó a la ventana y observó la lluvia torrencial. Tenemos que esperar. He pensado en todo. Si me preguntan, diré que le oculto cosas a mi exmujer. ¿Y tú? Señaló al suelo. Debajo de la casa hay un viejo sótano. No lo encontrarán. A la mañana siguiente, Fyodor Ivanovich Gromov, un oficial de policía del distrito, apareció en la puerta de Anatolio. Hombre robusto, de mediana edad, con boina normal y mirada cansada pero atenta. Salud, Srokin, saludó extendiendo la mano. Inspección de rutina. Estamos buscando a un criminal peligroso. Ya me enteré, puedes estar tranquilo, respondió Anatolio estrechándole la mano con calma. Por supuesto que lo escuchaste. ¿Quién no lo ha oído? Entró en la casa, examinando el modesto ambiente con una rápida mirada. Anatolio se tensó por dentro, pero no dejó que se notara. La noche anterior, él y Daria habían borrado cualquier rastro de ella. Ahora estaba sentada en el sótano, cuya entrada estaba cubierta por un viejo baúl. ¿Cómo es la vida? Preguntó Gromov quitándose la boina y pasándose la mano por el pelo gris. Como todos, Anatolio se encogió de hombros. Jardín, pesca. Ahora estoy criando gallinas. El oficial asintió y caminó por la habitación. Su mirada se detuvo en una blusa de mujer secándose cerca de la estufa. ¿Y esto de aquí? Preguntó entrecerrando los ojos. Anatolio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su expresión impasible. De mi ex, respondió con firmeza. No lo tiré. De vez en cuando lo lavo y lo guardo. Manía, ¿eh? Gromov negó con la cabeza. Han pasado 7 años desde que se separaron. Y aún guarda sus cosas. Aún la amo, dijo Anatolio con una sencillez que no dejaba lugar a. Por la calle principal, apretando contra el pecho su abrigo desgastado por el tiempo. Los altos edificios, las bocinas de los coches y el incesante murmullo de la multitud parecían un mundo extraño después de la quietud de su cabaña junto al río. Pero no hubo tiempo para dudar. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudar a Daria, y rápidamente. Primero fue al pequeño despacho de abogados cerca de la estación de autobuses, marcado con un cartel descolorido, consultas jurídicas, V. y Kovalenko. Dentro, el aire olía a papel viejo y a café frío. Una mujer de mediana edad con gafas en la punta de la nariz levantó la vista de una carpeta cuando él entró. ¿Puedo ayudar? Preguntó sin entusiasmo. Anatolio se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo gris. Necesito un abogado. Por un caso de ilegítima defensa. La mujer arqueó las cejas. La autodefensa es complicada. ¿Tienes pruebas? No muchos, admitió sintiendo el peso de la verdad. Pero la mujer que necesito defender lleva años golpeada. Su marido no era un hombre fácil. La secretaria suspiró y le acercó una hoja de papel. El doctor Kovalenko solo trabaja con cita previa. Y no es barato. Ya veo, Anatolio miró los números garabateados en el papel. Era más de lo que tenía. ¿Hay alguien más que quiera escuchar la historia antes de cargar? Ella lo estudió por un momento como si midiera su sinceridad. Prueba con la Defensoría Pública. Está en la calle Sovietskaya, 42. Pero no esperéis milagros. Gracias, guardó la dirección en su bolsillo, girándose ya para irse.
Espera, llamó la mujer cuando ya estaba en la puerta. Si realmente es defensa propia, necesita un informe médico. Cualquier cosa, huesos rotos, viejos moretones. Sin eso no hay caso. Anatolio asintió sintiendo un nudo en el estómago. Daria nunca fue al hospital. Nunca lo reporté. ¿Y si no es así? La secretaria lo miró con una mezcla de lástima y escepticismo. Entonces reza. La Defensoría del Pueblo era un edificio gris, con pasillos estrechos y paredes desconchadas. Anatolio esperó 2 horas en un duro banco, observando el ir y venir de la gente con rostro cansado. Cuando finalmente lo llamaron, se encontró frente a un joven con trajes gastados y ojos cansados. Mi nombre es Igor Vasiliev, se presentó el abogado, hojeando un expediente antes de mirarlo. ¿Cómo puedo ayudar? Anatolio lo contó todo. O casi todo. Omitió que Daria se escondía en su casa, pero describió los años de violencia, la noche del cuchillo, el miedo que le impidió salir a la luz. Vasiliev escuchaba en silencio, anotando fechas con un bolígrafo que amenazaba con fallar. ¿Tiene testigos? Preguntó cuando Anatolio terminó. No oficiales. Barrio con miedo, rumores. Los rumores no son suficientes, el abogado meneó la cabeza. Necesitamos algo concreto. Un antiguo informe policial, una declaración médica, cualquier cosa que demuestre que fue víctima antes de ser acusada. ¿Y si no es así? Vasiliev se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. Entonces el caso es débil. Muy débil. Hizo una pausa. Pero hay una cosa que podemos intentar. Anatolio se inclinó hacia adelante. ¿Qué? La ley permite que en casos de violencia doméstica prolongada, la palabra de la víctima tenga mayor peso, si hay evidencia de que no tenía otra salida. El abogado bajó la voz. Pero eso requiere que ella se rinda. Cuéntaselo todo a la policía ahora, antes de que te encuentren. Si esperas a que te atrapen, parecerá que estás huyendo. Y escapar es culpa. Anatolio sintió que se le helaba la sangre. ¿Rendirse? ¿Con Gromov buscándola? Es un riesgo, asintió Vasiliev. Pero menos que esperar a que la encuentren escondida en su casa. Su mirada se fijó en la de Anatolio. Está usted albergando a un fugitivo. Esto es complicidad. Lo sé, Anatolio apretó más su sombrero. Pero no puedo dejar que muera congelada o que la atrapen como a una criminal. El abogado lo estudió durante un largo momento. Hay otra opción, dijo finalmente. Un periodista que conozco, Mikhail Petrov de Vestnik. Ya ha escrito sobre casos como este. Si podemos llamar la atención sobre la historia antes del arresto, la presión pública puede ayudar. ¿Y si no funciona? Vasiliev no mintió. Luego va a la cárcel. Por mucho tiempo. Anatolio se puso de pie con las piernas pesadas. Gracias por tu tiempo. Espera, el abogado le tendió una tarjeta. Si decides intentarlo, llama. Pero no te demores. Cada día que pasa empeora las cosas. Afuera, el viento cortante nos recordó que se acercaba el invierno. Anatolio miró el reloj de la plaza, eran las 4 de la tarde. Si tomaba el último autobús, llegaría a casa antes del anochecer. Pero le temblaban las manos mientras sostenía el billete. Rendirse. La palabra resonó en su mente como una frase. Compró un periódico en el kiosco y lo hojeó hasta encontrar la columna de Petrov. ¿Justicia o venganza? El límite de la autodefensa, decía el título de un artículo antiguo. Al lado, una foto descolorida de una mujer con profundas ojeras, similar a Daria. Anatolio dobló con cuidado la página y se la guardó en el bolsillo. No hubo elección fácil. Pero había una cosa que sabía con certeza, no podía volver a casa sin una respuesta. Incluso si tuviera que vender su propia alma para encontrarla. Las calles parecían más estrechas ese día, apretadas entre el ruido ensordecedor de las bocinas y el olor ácido de los gases de escape. Anatolio apretó con fuerza el sobre en su bolsillo, como si temiera que el viento o el destino se lo arrebataran. Dentro 80.000 rublos, todo lo que había logrado recaudar en 3 años de aislamiento, la venta de muebles hechos a mano, verduras de la huerta y pescado capturado en el río helado. ¿Será suficiente? Él no lo sabía.
Pero sabía que no podía rendirme sin intentarlo. El primer bufete de abogados que encontró, anunciado en una esquina amarillenta del periódico, estaba en un edificio antiguo con el yeso desprendiéndose de las paredes como costras de una herida mal curada. En el interior, un joven abogado, de impecable corbata y sonrisa practicada, escuchaba el relato de Daria con un bolígrafo bailando entre los dedos. Escribió algo en el blog, sacudió la cabeza y cerró la carpeta con un clic seco. Lo siento, pero no acepto casos como este, dijo sin levantar la vista. Las posibilidades son mínimas y los riesgos para mi reputación demasiado altos. ¿Mínimo? Anatolio frunció el ceño, apretando los puños sobre la mesa. Se defendió de un tirano. ¿No es eso obvio? El abogado se permitió una sonrisa condescendiente, como si le explicara lo obvio a un niño. Para el tribunal, lo obvio es diferente, una mujer que apuñaló a un empresario y escapó de la custodia. Sin pruebas abrumadoras de violencia doméstica, y rara vez existe, el juicio será una formalidad. La fiscalía ya tiene la sentencia escrita. En el segundo bufete ni siquiera le dejaron terminar la frase. Tan pronto como Anatolio mencionó el nombre de Belkin, la recepcionista levantó la mano como un policía de tránsito. Ese caso, murmuró, ya escribiendo algo en la computadora. Lo siento, pero tenemos una agenda ocupada. Imposible contratar nuevos clientes en este momento. El tercer abogado, un hombre de pelo gris y ojos cansados, como quien ha visto demasiado, fue más directo. Le sirvió un café amargo en una taza de porcelana rota y suspiró antes de hablar. Conozco a ese Belkin. Ya está todo decidido, advirtió, removiendo el azúcar con una cuchara que golpeaba las paredes del vaso como un metrónomo desastroso. Tiene contactos en la fiscalía, amigos en la policía. ¿Mi consejo? Si esta chica es pariente tuya, deja que se rinda y pide un trato. Si tienes suerte, te condenarán a 6 años en lugar de 10. Al caer la noche, Anatolio había tocado 5 puertas. 5 se niega. 5 versiones de la misma frase, no vale la pena. Ya se disponía a regresar a la estación de autobuses cuando vio, casi escondido entre un kiosco de cigarrillos y una panadería de pan negro, un discreto cartel, Costina NS Lab Office, Family and Criminal Lab. El lugar estaba en la planta baja de un edificio residencial, una única habitación dividida por una pared de madera contrachapada en 2 espacios, una antesala con 2 sillas de plástico y un despacho donde una mujer de mediana edad, de mirada atenta y mandíbula firme, ordenaba papeles sobre una mesa de madera desgastada. Nina Sergeyevna Kostina escuchaba a Anatolio sin interrumpirlo, tomando notas dispersas en un cuaderno de tapa dura. Cuando terminó, ella pasó las páginas, como si revisara mentalmente cada palabra. Entonces actuó en defensa propia, resumió, más para sí misma que para él. Sí. Yo le creo. ¿Por qué? Preguntó el abogado, mirándolo con una mirada que parecía traspasar capas de autojustificación. Solo os conocéis desde hace 3 semanas. Quizás sea una hábil manipuladora. Anatolio vaciló. Buscó en sus recuerdos no una respuesta, sino la certeza que lo había llevado allí. Vi sus ojos cuando se lo dijo simplemente. Eso no es falso. Nina Sergeyevna lo observó durante un largo momento, como si pesara su sinceridad en una balanza invisible. Luego asintió. Él está bien. Yo me haré cargo del caso. Pero debo advertirles, las posibilidades son escasas. Casi nunca existe evidencia directa de malos tratos y la reputación de Belkin en esta ciudad es intocable. Hizo una pausa. ¿Cuánto va a costar? Anatolio se preparó para escuchar una canción que aplastaría sus esperanzas como un martillo sobre un cristal. 150.000 rublos, respondió Costina. La mitad ahora, la mitad al final. Si perdemos, no cobraré el resto. Algo dentro de él se rompió. Solo tenía 80.000. Tengo 80.000, admitió con voz ronca. Es todo lo que tengo. Pero puedo vender parte de mi terreno a mi vecino. Me preguntó esto hace mucho tiempo. El abogado lo miró con una expresión indescriptible, como si viera por primera vez la medida exacta de su determinación. ¿Estás dispuesto a vender tu terreno por una mujer que apenas conoces? Soy. Golpeó la mesa con el bolígrafo, a un ritmo pensativo. Dame 75.000 ahora. El resto después. Empiezo a trabajar hoy.
De regreso a casa, Anatolio no perdió el tiempo. Al día siguiente se dirigió a la propiedad de su vecino, Vasily Terentievich, un hombre corpulento, de ojos pequeños y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Voy a vender la mitad sur de mi terreno», anunció tajantemente. 70.000 y es tuyo. Vasily arqueó las cejas y sus dedos jugaron con un palillo. «¿Qué es esa prisa, Tolia?», preguntó su voz arrastrando las palabras como melaza. «Algo te está frenando, ¿no?». «Necesito el dinero». 60.000, contrapropuso el vecino, rascándose la barba. «El terreno está abandonado, será necesario trabajar para limpiarlo». Media hora de negociación más tarde, cerraron en 65.000. Anatolio firmó los papeles en la cocina de Vasily, tomó el dinero en billetes arrugados y, ese mismo día, hizo la transferencia a la cuenta de Costina. Al caer la noche se dirigió al bosque, donde la vieja bañera de madera sirvió de escondite a Daria. Le trajo cena caliente en un termo y la noticia de que había encontrado un abogado. «No puedo aceptar este sacrificio», negó con la cabeza, sus ojos brillaban con algo entre gratitud y culpa. «Es demasiado». «No es un sacrificio», dijo Anatolio. «Es una inversión en justicia». A la tenue luz de la linterna, vio cómo su rostro se había vuelto aún más anguloso, los círculos oscuros bajo sus ojos tan profundos como pozos, sus labios agrietados por el frío. Pero en los ojos, todavía ardía una chispa. Una esperanza obstinada. Nina Sergeyevna Kostina actuó con precisión quirúrgica. Su primer paso fue solicitar el historial médico de Daria a la clínica local. «Está todo aquí», le dijo a Anatolio en un rápido encuentro, hojeando las páginas amarillentas. En 6 años de matrimonio, 15 tratamientos, contusiones, esguinces, conmoción cerebral. Y siempre la misma explicación: se cayó por las escaleras, se resbaló en el baño, se golpeó con el armario. «¿No es eso una prueba?», preguntó señalando las fechas. «Prueba indirecta», corrigió el abogado. «Necesitamos testigos. Alguien que haya visto u oído la violencia. Vecindario o amigos, cualquiera que esté dispuesto a hablar». Interrogar a los vecinos de Belkin resultó ser una tarea ardua. La mayoría se negó a hacer comentarios o juraron que la pareja era un ejemplo de armonía doméstica. «Miedo», explicó Costina, guardando su cuaderno. Semyon era un hombre influyente. Muchos dependían de él, préstamos, contratos, favores. Nadie quiere quemarse. El avance llegó por donde menos se esperaba. Pelageya Semyonovna Krotova, la misma vecina anciana que había visto a Anatolio cargando a Daria la noche del crimen, se convirtió en la pieza clave. El abogado la visitó con el pretexto de investigar mejoras en el barrio. Después de una hora de conversación sobre los nietos, las medicinas y el precio del pan, Nina Sergeyevna dirigió amablemente la conversación hacia los Belkins. «¿Y Daria?», preguntó como si comentara sobre el tiempo. «Ah, pobrecita», suspiró Pelageya, jugando con su chal con sus dedos temblorosos. «Era hermosa, tranquila. Era lamentable». «¿Por qué?», insistió Costina, en voz baja. La anciana vaciló y luego bajó la voz, como si el propio Semyon pudiera oírla más allá del muro. «La maltrataba, el cabrón. Todas las noches, gritos. Vivía al lado de su casa, escuchaba todo». Hizo una pausa, tragando algo amargo. «¿Por qué no llamaron a la policía? ¿Quién me escucharía?». Se rió sin alegría. Semyon era un pilar de la comunidad. Dio regalos en Navidad, ayudó a los más pobres. ¿Y yo? Una anciana sola. Después de mucho convencer, Pelageya reveló su tesoro, grabaciones en un viejo teléfono celular con pulsador. «No llego tan tarde», confesó, casi avergonzada. «Mi nieto me enseñó a filmar. Grabé para la historia». En el vídeo inestable y de baja calidad, se podía ver una ambulancia llegando a la casa de Belkin. La cámara, colocada en la ventana de Pelageya, captó sonidos claros, los gritos desesperados de Daria pidiendo ayuda, la voz gutural de Semyon, el ruido sordo de los puñetazos. «Fue un mes antes del crimen. Y aún hay más», añadió la anciana, entregándole a Costina un fajo de fotografías borrosas. «Tomada cuando la echó de la casa». Su rostro se quedó en silencio como si las palabras fueran demasiado pesadas.
Las imágenes, aunque borrosas, mostraban a Daria sentada en un banco de madera, con el rostro hinchado y los ojos casi cerrados debido a los hematomas. Mientras tanto surgió otra pista, la primera esposa de Belkin. A través de contactos en los servicios sociales, Nina Sergeyevna descubrió que Albina Belkina, después del divorcio, había cambiado su apellido y se había mudado a otra región. La llamada fue breve pero decisiva. Sí, daré mi declaración, asintió Albina, después de un pesado silencio. Me golpeó durante años. Duré 3 antes de escapar. Me divorcié, pero la voz se apagó. Nadie merece lo que hizo. Cambió su nombre y se mudó lejos. Hasta el día de hoy tengo miedo de que me encuentre, la voz de Albina temblaba en el teléfono. ¿Por qué no lo denuncié a la policía? Lo intenté. Mi denuncia se perdió. El policía de nuestra zona era amigo suyo. Cuando me di cuenta de que no tendría protección, simplemente desaparecí de su vida. Albina accedió a prestar testimonio por videoconferencia, otro eslabón crucial en la cadena de pruebas que Nina Sergeyevna estaba reuniendo meticulosamente. Mientras el abogado reunía las pruebas, Daria permaneció escondida en el bosque. Su salud empeoraba cada día. El resfriado que había cogido los primeros días en la antigua Vania se había convertido en una bronquitis persistente que la dejó tosiendo hasta dejarla sin poder respirar. Sin embargo, volver a casa era impensable. Gromov aparecía con frecuencia con un aire de sospecha apenas disimulada, registrando la casa de Anatoly como si buscara pistas. Todas las noches, después de terminar el trabajo, Anatoly entraba al bosque con un bulto de comida caliente y medicinas. Se encendió un pequeño fuego y los dos se sentaron alrededor de las llamas, hablando de un futuro que poco a poco, ya no era una ilusión lejana. ¿Crees que funcionará?, preguntó una vez Daria, acurrucada dentro de un viejo abrigo militar que Anatoly le había regalado para abrigarse. Yo lo creo, respondió asintiendo con firmeza. Koina es un buen abogado. Y la verdad está de nuestro lado. ¿Y si no funciona? ¿Si me condenan de todos modos? Anatoly miró el fuego antes de responder, con una sencillez que la dejó sin palabras. Entonces esperaré. El tiempo que sea necesario. Daria lo miró asombrada. ¿Por qué?, susurró como si la respuesta pudiera perderse en el viento. ¿Por qué estás dispuesto a hacer todo esto por mí? Permaneció en silencio durante un largo rato, con los ojos fijos en las llamas. Luego sacó del bolsillo un librito gastado, una pequeña edición del Salterio. Lo abrió por una página marcada y empezó a leer a la luz parpadeante del fuego. El Señor hace justicia y juzga con rectitud a todos los oprimidos. Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y lleno de bondad. No nos trata según nuestros pecados, ni nos castiga según nuestras iniquidades. Su voz, profunda y serena, llenó el silencio de la noche. Daria cerró los ojos y lágrimas, no amargas, sino purificadoras, corrieron por su rostro. Cuando terminó, permanecieron así durante mucho tiempo, inmóviles, mientras el fuego crepitaba iluminando sus rostros como dos almas solitarias que se encontraban al borde del abismo. Anatoly extendió la mano con cuidado y le secó una lágrima del rostro. Daria no se alejó. Sus miradas se encontraron y algo no dicho, pero comprendido por ambos, flotó en el aire entre ellos. No solo me salvaste del río, murmuró con la voz entrecortada. Me devolviste la fe en las personas. Él se inclinó lentamente dándole tiempo para dar un paso atrás, pero ella no dio un paso atrás. Sus labios se encontraron en un beso tímido, casi reverente, como si tuvieran miedo de romper ese frágil momento. Sobre ellos el cielo estrellado presenciaba silenciosamente el nacimiento de un sentimiento más fuerte que el miedo, el dolor y todas las pruebas que habían afrontado. Lo lograremos, susurró Anatoly, alejándose un poco. Prometo. Y en esa promesa no solo estaba la esperanza de una absolución. Existía la certeza de que incluso por los caminos más oscuros, era posible llegar a la luz, siempre y cuando se caminara con el corazón abierto. A finales de octubre las primeras heladas cubrieron la hierba con una capa plateada de escarcha y el agua del lago empezó a adquirir una fina capa de hielo. Estaba claro que Daria no podría soportar una noche más en la Vania abandonada. El frío penetró hasta los huesos, incluso bajo las mantas que le trajo Anatoly. Nina Sergeyevna, analizando los documentos en su pequeña oficina, llegó a la misma conclusión.
Ya es suficiente, declaró, cerrando las carpetas con las pruebas. Tenemos registros médicos, el testimonio de la vecina, grabaciones de vídeo, el testimonio de la primera esposa. Era hora de actuar. Anatoly estaba sentado frente a él, retorciendo el ala de una boina gastada entre sus dedos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a presentar una solicitud para revisar el caso, dijo el abogado, con firmeza. Y que Daria necesita presentarse voluntariamente ante las autoridades. ¿Presentarse? La voz de Anatoly tembló. Pero, ¿y si la arrestan al mismo tiempo? El riesgo existe, Nina Sergeyevna no lo negó. Pero ahora el riesgo es aún mayor. Está al borde del agotamiento y se acerca el invierno. Además, la entrega voluntaria es un factor atenuante. Yo mismo te acompañaré. Anatoly sabía que el abogado tenía razón, pero la idea de tener a Daria tras las rejas, aunque fuera temporalmente, le dolía como una herida abierta. ¿Lo aceptará? Preguntó en voz baja. Tenemos que preguntarle, respondió Koina. Esa misma noche Daria escuchó la propuesta sentada en el banco de madera de la banya, con su rostro delgado y pálido iluminado por la luz amarillenta de una lámpara de queroseno. Tosía con frecuencia, un sonido ronco y doloroso. Estoy lista, dijo, después de un largo silencio. No puede ser peor de lo que ya está. Al menos la prisión tiene calefacción, intentó bromear, pero su sonrisa le salió torcida, como una mueca de dolor. Anatoly volvió la cara y ocultó los ojos. Nina Sergeyevna los observó a ambos con atención. Mañana, decidió el abogado. Ya le informé al investigador. Nos esperarán a las 10. La última noche de libertad la pasó Daria en casa de Anatoly. Ambos sabían que ya no tenía sentido esconderse. Mañana todo cambiaría, y esas pocas horas necesitaban vivirlas al abrigo del frío, no en el frío glacial del bosque. Se sentaron junto a la estufa, bebieron té con miel y hablaron del futuro en tono cauteloso, como si temieran ahuyentar la frágil esperanza que estaban haciendo entre ellos. ¿Vendrás a visitarme?, preguntó Daria, mirando las llamas. En prisión, quiero decir. Todos los días, respondió Anatoly, sin dudarlo. ¿Y si no te dejan? ¿Si sienten pena de todos modos? Le tomó la mano con suavidad, como si fuera de cristal. Ya dije que esperaré. 10 años, 15. El tiempo que haga falta. Esa noche no durmieron. Se sentaron uno al lado del otro, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea y el aullido del viento entre los árboles desnudos del exterior. Dos seres que la suerte, o quizás algo mayor, había reunido a orillas de un río helado, ahora se preparaban para afrontar una nueva prueba. El caso adquirió proporciones inesperadas cuando las pruebas empezaron a salir a la luz. Grabaciones de vídeo, declaraciones por videoconferencia y testimonios revelaron el verdadero rostro de Semyon Belkin, un tirano doméstico que durante años ocultó su crueldad detrás de la máscara de un hombre respetable. La noticia corrió como la pólvora. Primero apareció un artículo en el periódico local, con el impactante titular, «Mujer juzgada por autodefensa después de años de violencia». Luego vehículos regionales y nacionales cubrieron la historia. Organizaciones de derechos de las mujeres se pronunciaron en apoyo a Daria. Afuera del tribunal se formaron protestas silenciosas pero poderosas, carteles que decían «La legítima defensa no es un delito» ondeaban al viento, mientras rostros decididos exigían justicia. Y entonces, como piezas de un macabro rompecabezas, empezaron a surgir nuevos detalles sobre Semyon. Los antiguos empleados de su carpintería hablaban de ataques de ira incontrolables, cuando el jefe rompía herramientas contra las paredes o humillaba a los empleados por errores menores. Un cliente reveló en un comunicado cómo la había amenazado por un pago atrasado, con palabras que le helaron la sangre: «No sabes con quién estás tratando». La imagen del empresario ejemplar se resquebrajaba con cada nueva revelación, exponiendo la podredumbre detrás del barniz de respeto. El juicio estaba previsto para mediados de noviembre. Daria pasó casi 3 semanas en el centro de detención provisional, un lugar donde el tiempo parecía estancarse entre paredes húmedas y olor a desinfectante. Pero todos los días, como un faro en la oscuridad, aparecía Anatoly. Siempre puntuales, siempre silenciosos, siempre con algo que aportaba un poco de humanidad a aquel ambiente hostil: un libro prestado de la biblioteca del pueblo, calcetines de lana tejidos por la vecina, galletas caseras aún calientes dentro de un paño a cuadros.
Fueron pequeños gestos casi insignificantes para quienes no conocían el peso del desamparo. Para ella, eran anclas. Por las noches, en la soledad de su celda, Daria muchas veces no podía dormir. Tumbada en la dura litera, susurró las oraciones que Anatoly le había enseñado, no pidiendo libertad, sino justicia. Y en esos momentos de silencio forzado, algo dentro de ella empezó a transformarse. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo ahora desapareció, reemplazado por una tranquila determinación. Por primera vez en años, no estaba huyendo del pasado. Finalmente lo estaba mirando con los ojos bien abiertos. El día del juicio amaneció claro y frío, como si la propia naturaleza se hubiera detenido para presenciar ese momento. Anatoly llegó una hora antes de la salida, ocupando un lugar en la primera fila de la galería. Entre sus dedos sostenía un pequeño icono de la Virgen, el mismo ante el que rezaba en su solitaria casa. La sala se llenó poco a poco, periodistas con libretas, activistas con mirada atenta, curiosos atraídos por el caso que dividía opiniones. Nina Sergeyevna Kostina, la abogada, se ajustaba las gafas con gestos precisos mientras ordenaba sus documentos sobre la mesa de la defensa. Sus colas oscuras y su postura erguida transmitían una autoridad tranquila, como si ya supiera que este sería un punto de inflexión. Cuando condujeron a Daria a la habitación, Anatoly se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera proteger su camino con su propio cuerpo. Ella era diferente, más delgada, sí, pero ya no con esa mirada de quien había sido aplastado por la vida. La columna está erguida, la mirada serena. Cuando lo vio hizo un pequeño movimiento de cabeza, un gesto casi imperceptible, un lenguaje secreto entre dos corazones que ya no necesitaba muchas palabras. El juicio comenzó con la lectura del auto de procesamiento. El fiscal, un hombre con una voz sorprendentemente profunda para su tamaño mediano, explicó los hechos con frialdad burocrática. Nina escuchaba atentamente anotando los puntos clave en su gastada libreta de cuero. El primer testimonio fue el de Pelagia Semyonovna, la vecina anciana. Sus manos temblorosas jugaban con la punta de su chal, pero su voz no flaqueaba mientras describía las noches de terror que escuchaba a través de la delgada pared. Todas las noches, los gritos. A veces lloraba tan fuerte que le tapaba los oídos con la almohada. Por la mañana vi a Daria toda morada, con los ojos de quien ya no tenía fuerzas para luchar. ¿Por qué no lo denunciaste a la policía?, preguntó el juez. Tenía miedo, respondió la anciana, así de simple. Semyon les dijo a todos que llevaba a su esposa en brazos. ¿Quién me creería? Además, era un hombre importante. ¿Quién se atrevería a enfrentarlo? Luego se mostró una grabación de audio realizada en el celular de otro vecino. El silencio en la habitación se volvió casi físico cuando, a través de los parlantes, resonaron los gritos desesperados de Daria y el sonido sordo de los puñetazos. Ella bajó la cabeza y sus hombros temblaron ligeramente. Anatoly cerró los puños alrededor del icono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El médico forense confirmó que las lesiones registradas en los registros médicos no coincidían con las caídas accidentales descritas por Semyon. Y entonces, a través del sistema de videoconferencia, apareció su primera esposa. Su historia era un espejo distorsionado de la de Daria, los mismos patrones de control, las mismas excusas, las mismas cicatrices invisibles. Al final del primer día de audiencias, el ambiente en la sala había cambiado. Incluso el fiscal, que antes era tan rígido, hizo preguntas con menos dureza, como si las pruebas le hubieran tocado de alguna manera. El momento decisivo llegó con el discurso de Nina Sergeyevna. No se limitó a defender a Daria, desmanteló, pieza a pieza, la trampa del abuso doméstico. Habló del derecho a la autodefensa, del síndrome de la mujer maltratada, de cómo el sistema muchas veces no logra proteger a quienes más lo necesitan. Citó leyes, precedentes, mostró fotografías e informes médicos. Y luego, con una voz que no admitía réplicas, concluyó. Daria Stepanovna no planeó un asesinato. Ella salvó su propia vida de un hombre que la destruyó sistemáticamente en cuerpo y alma. En ese momento no había otra salida. Esto no es un crimen. Esto es supervivencia. Cuando al tercer día, le llegó el turno al fiscal de presentar su opinión final, un silencio eléctrico se apoderó de la sala. Todos esperaban el veredicto implacable de la fiscalía. Pero lo que vino después dejó a todos sin aliento. Basándose en las pruebas presentadas, comenzó el fiscal con voz firme, pero sin la frialdad de antes,
la acusación concluye que la acusada Daria Stepanovna Belkina actuó en estado de legítima defensa, protegiendo su vida de una amenaza real e inminente. Por lo tanto, solicito al tribunal que la declare inocente de los cargos que se le imputan. Un murmullo de incredulidad recorrió el público. Daria levantó la vista atónita, como si no entendiera las palabras. Anatoly permaneció inmóvil, conteniendo la respiración, como si cualquier movimiento pudiera romper ese frágil momento. Los jurados se retiraron a deliberar. El tiempo que antes parecía pasar lentamente ahora pasó volando. En menos de una hora estaban de regreso. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad con un moño apretado, se levantó y leyó el veredicto con voz clara. Por unanimidad declaramos inocente de todos los cargos a Daria Stepanovna Belkina. El juez confirmó la absolución. Sus palabras se perdieron en el murmullo que estalló en la sala, exclamaciones de los periodistas, aplausos ahogados, prohibidos, pero irresistibles, suspiros de alivio. Daria permaneció de pie inmóvil, como si todavía no pudiera creer que aquellas cadenas invisibles se hubieran roto. Luego vinieron las lágrimas, silenciosas, liberadoras. Nina Sergeyevna la abrazó con fuerza y le susurró algo al oído. Cuando finalmente le quitaron las esposas, Daria dio un paso vacilante hacia adelante, como si necesitara volver a aprender a caminar sin grilletes. Sus ojos buscaron solo un rostro entre la multitud. Anatoly la esperó en las escaleras del patio, en silencio, con el icono todavía apretado contra el pecho. Cuando Daria emergió a la luz cegadora del sol invernal, simplemente abrió los brazos. Y acudió a él sin dudarlo, como quien encuentra, después de una tormenta interminable, el único refugio seguro que le queda. Los periodistas los rodearon, gritando preguntas y encendiendo flashes, pero no vieron a nadie más que a ellos mismos. Dos almas que habían pasado por el infierno y finalmente vieron una cinta de luz. Nina Sergeyevna contemplaba la escena desde lejos, con una discreta sonrisa en los labios. Cuando Anatoly, recuperándose del shock, intentó hablar de la segunda parte de sus honorarios, ella negó con la cabeza con decisión. Ni una palabra al respecto. La justicia no tiene precio, dijo, y por un momento sus ojos se nublaron, como si un recuerdo doloroso la hubiera golpeado. Ya estuve en el lugar de Daria. Pero en mi época, nadie me tendió la mano. Les estrechó la mano con fuerza y se alejó, disolviéndose entre la multitud antes de que pudieran responder. Permanecieron en las escaleras del tribunal, abrazados el uno al otro como dos náufragos que, después de una noche de tormentas, ven por fin tierra firme. El camino hacia la casa de Anatoly quedó cubierto por la primera nevada de diciembre. El viejo autobús los dejó en la curva y tuvieron que caminar el resto del camino, pisando el hielo que crujía bajo sus zapatos. Daria caminaba lentamente, a veces hundiéndose en la nieve, pero rechazando cualquier ayuda con una sonrisa obstinada. Respiró hondo como si quisiera conservar todo ese aire fresco en su interior, tan diferente del olor a humedad y desinfectante de la prisión. No puedo tener suficiente de esto, murmuró, entrecerrando los ojos ante el resplandor del sol. Cuando al doblar la curva apareció a la vista la casa de Anatoly, de madera baja, oscurecida por la intemperie, con una columna de humo que se elevaba desde la chimenea y los escalones del porche cubiertos por una manta blanca, se detuvo por un momento. Ese lugar sencillo con su techo inclinado y sus ventanas que reflejaban la luz del invierno, sería ahora su hogar. Tu refugio. El comienzo de todo. Vámonos, dijo Anatoly, rompiendo por primera vez el silencio del paseo. Su voz era suave, casi tímida, mientras tomaba suavemente su mano. Te vas a congelar. Daria se despertó sudando frío y gritando bajo el peso de una terrible pesadilla. Había vuelto a soñar con Semyon, flotando sobre ella con el puño en alto, mientras ella, paralizada, no podía ni siquiera parpadear. Todo está bien, susurró Anatoly, acariciando su cabello con gestos lentos y cuidadosos. Fue solo un sueño. Nadie te tocará. Estoy aquí. Permaneció a su lado hasta el amanecer, sin presionarla, sin tocarla más de lo necesario, simplemente hablando en tono bajo y rítmico, como calmando a un niño asustado. Habló de las estrellas más allá de la ventana, de los planes para el día siguiente, de la primavera que seguramente llegaría, como siempre ocurre después del invierno más largo. Poco a poco la ansiedad de Daria se fue disipando, disolviéndose en la acogedora penumbra de la habitación, en el crepitar de los leños de la chimenea, en la voz firme de aquel hombre corpulento y confiado, que parecía un faro en medio de la tormenta.
El invierno traía largas noches junto al fuego, mientras afuera los vientos aullaban y, dentro de la casa, había una paz que no había conocido en años. Se acostumbraron a la vida juntos con cautela, como quien pisa un terreno nuevo, pero cada día con más confianza. Daria reaprendió a vivir, a no tener miedo, a confiar, a encontrar alegría en las tareas domésticas más simples. Alimentó a las gallinas, ayudó a quitar la nieve del jardín, preparó el almuerzo para cuando Anatoly regresara del bosque o del taller. Sus manos, antes suaves y urbanas, ahora estaban ásperas por el trabajo, pero había en ello una satisfacción, la satisfacción de recuperar las fuerzas, de sentirse capaz. Anatoly nunca apresuró las cosas. Vio cómo ella se estremecía ante un ruido repentino, cómo se quedaba helada si él hacía un movimiento brusco. Y la conquistó con la paciencia de quien controla un pájaro herido, lentamente, día tras día, sin exigir nada a cambio. Por las noches hablaban de su infancia, ella en el orfanato, él en el pequeño pueblo minero, de los libros que amaban, de los sueños que habían enterrado, de la fe que lo había mantenido vivo en la colonia penal y que le había impedido a ella derrumbarse durante los años de terror junto a un tirano. Nunca pensé que volvería a reírme, confesó una vez Daria, mientras cenaban a la tenue luz de una lámpara de queroseno. Y tú no te ríes, observó Anatoly con una suave sonrisa. Por ahora, solo sonríe. Pero la risa volverá. ¿Seguro? Antes de irse a dormir, Anatoly solía leerle la Biblia. Sus dedos callosos pasaban delicadamente las finas páginas y su voz, profunda y cautivadora, llenaba el silencio. Las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que se revelará en nosotros. Daria escuchó con los ojos cerrados y por primera vez en años, sintió que una verdadera quietud surgía en su interior, no el silencio forzado de alguien que se esconde para pasar desapercibido, sino una paz sólida, como raíces que finalmente encuentran un suelo fértil. En el cobertizo de la parte trasera de la casa, Anatoly había instalado una pequeña carpintería. Allí trabajó en pedidos, mesas, sillas, gabinetes para los residentes cercanos, piezas simples y resistentes, hechas para durar décadas. Un día invitó a Daria a unirse a él. ¿Quieres aprender? Te calma. Y cuando creas algo con tus propias manos, comprendes mejor el valor de la vida. Comenzó con lo básico, aprendió a reconocer los tipos de madera, a lijar superficies, a manejar herramientas sencillas. Las manos muchas veces no obedecieron, los errores fueron más numerosos que los aciertos. Pero Daria no se rindió. Había algo en la actividad que la curaba, el ritmo metódico, la concentración en transformar la materia prima en algo hermoso. Como la vida, dijo una vez, pasando los dedos por una mesa pulida hasta dejarla brillar. Tomas lo que tienes y lo haces mejor de lo que era. En invierno solían caminar junto al río. La Studenaia fría, como su nombre indica, justifica su reputación, cubierta por una capa de hielo, barrida por la nieve. Pero la vida no se detuvo bajo ese manto blanco. El agua murmuraba en manantiales no helados, los pájaros invernales susurraban entre los juncos. Daria empezó a amar esos paseos. Cada vez fueron un poco más lejos, hasta que un día llegaron al lugar donde empezó todo, donde Anatoly la había sacado del agua. «Qué extraño», murmuró, mirando la orilla cubierta de nieve. «Debería tener miedo de este lugar, pero me siento en paz». Anatoly permaneció a su lado, sin tocarla, dándole espacio para absorber sus propias palabras. «Porque aquí empezó todo de nuevo», dijo simplemente. «El río se llevó tu pasado». Llegó la Navidad y la celebraron solos. Anatoly cortó ramas de abeto y trajo un pequeño árbol frondoso del bosque. Daria preparó una cena festiva, modesta pero hecha con mimo. Las velas ardían, la nieve bailaba fuera de la ventana y el aroma a pino y pan recién hecho llenaba la casa. Cuando el reloj dio la medianoche, Anatoly sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Esto es para ti. ¡Feliz Navidad!». En el interior, un crucifijo de madera cuelga de un simple cordón, tallado a mano y pulido hasta obtener un cálido brillo dorado. «Lo hice yo mismo», dijo un poco avergonzado. «Está hecho de tilo suave como tú». Daria sostuvo el crucifijo a la luz de las velas, admirando los delicados detalles, cada uno de ellos cuidadosamente tallado. «Es el regalo más hermoso que he recibido jamás», susurró. «¿Puedes ayudarme a ponérmelo?». Sus dedos temblaron levemente mientras se ataba el cordón alrededor del cuello. Cuando terminó, Daria se volvió hacia él. «Gracias».
Anatoly la miró a los ojos y de repente habló como si las palabras se le escaparan antes de que el miedo las contuviera. Quiero decir una cosa. Me enamoré de ti el día que te saqué del agua. Se quedó en silencio, temeroso de su propia audacia, pero Daria no apartó la mirada. Por primera vez, ella puso sus manos sobre las de él. Y quiero decir que no solo salvaste mi vida, salvaste mi alma. Y es por eso, su voz se apagó por un momento. Yo también te amo. Ese reconocimiento sencillo y sereno valió más que todas las grandilocuentes declaraciones. Se sentaron uno al lado del otro mirando la llama de la vela, y el silencio entre ellos se llenó de ese profundo entendimiento que solo existe entre personas que han caminado juntas a través del fuego y el agua. El invierno poco a poco fue dando paso a la primavera. El sol calentaba cada día más, la nieve de los tejados se derretía y en la luz, entre la nieve, aparecían las primeras tímidas hierbas. El río suspiró y crepitó, liberándose de su armadura de hielo. La vida de Daria también se reorganizó. Ya no se asustaba con los toques inesperados y se despertaba con menos frecuencia llorando por las pesadillas. Floreció como una flor después de un largo invierno, lenta, vacilante, pero irreprimiblemente. En Semana Santa de 2024, fueron juntos a la pequeña iglesia rural. La misa fue larga, había mucha gente, pero Daria no sintió el miedo habitual entre la multitud. Junto a Anatoly, el mundo parecía más amable y seguro. Después del servicio, sugirió caminar hasta el río. Studenaya ya se había liberado del hielo y ahora corría turbulentamente, hinchada por las aguas derretidas. Caminaron hasta el punto exacto donde empezó todo. Aquí te vi en el agua, dijo Anatoly deteniéndose. Al principio ni siquiera entendí que era una persona. Solo una sombra oscura sobre las olas. Daria miró al río, recordando ese día, el frío cortante, la desesperación, el vacío dentro de ella, y las manos que la arrastraron hasta la orilla, salvándola. Y ahora, continuó Anatoly, arrodillándose repentinamente ante ella. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro un anillo viejo con una piedra sencilla, no un diamante sino algo cálido, de un amarillo meloso. Este anillo era de mi madre, explicó. Lo encontré en un baúl viejo. No es valioso, pero... Es hermoso, interrumpió Daria, sintiendo las lágrimas ardiendo en sus ojos. ¿Quieres casarte conmigo? Preguntó sin rodeos. Serás mi esposa. Miró a aquel hombre grande y torpe arrodillado en la tierra húmeda, y vio en él todo lo que siempre había soñado en el orfanato: solidez, lealtad, un amor tranquilo y sencillo. Sí, respondió, y las lágrimas corrían por su rostro. Por supuesto. La boda tuvo lugar en principios de mayo, en una sencilla ceremonia en la misma pequeña iglesia rural. Nada de vestidos lujosos ni banquetes caros. Daria vestía un modesto vestido blanco confeccionado con una tela ligera que ondeaba al viento, mientras que Anatoly vestía su único traje oscuro, sacado del baúl y cuidadosamente planchado. Como testigos estuvieron presentes la abogada Nina Sergeyevna Kostina, que vino especialmente de la ciudad, y la vecina Pilageya, ahora una presencia constante en sus vidas, ya sea para llevarles pasteles caseros, contarles las novedades del pueblo o simplemente sentarse a la mesa a tomar un café. Tras la ceremonia, se organizó un pequeño banquete en el patio trasero de la casa. A la sombra de un manzano en flor había una mesa larga cubierta con un mantel blanco impecable. Los vecinos trajeron lo que pudieron: conservas caseras, tartas de manzana, mermeladas de grosellas e incluso una botella de nalipka, el brandy de frutas que calentaba las frías noches. Nina Sergeyevna, mirando a los recién casados, sonrió con un brillo en los ojos. «Sabes», dijo, llevándose a Anatoly aparte, «en 20 años de derecho, nunca he visto un final tan feliz como este. Me devolviste mi fe en las personas». La vida, poco a poco, encontró un nuevo ritmo. Daria consiguió un trabajo en la biblioteca del pueblo, trabajando 3 días a la semana. El salario era muy modesto, pero disfrutaba cada minuto de su trabajo. Leía cuentos en voz alta a los niños del pueblo, ayudaba a los estudiantes con ensayos y restauraba libros antiguos, cuyas páginas amarillentas contenían historias de otros tiempos. Anatoly, a su vez, amplió su oficio como carpintero. Tras el juicio, sus muebles ganaron fama en toda la región, y empezaron a llegar pedidos desde lugares tan lejanos como la ciudad.
Construyó un pequeño banco de trabajo junto al suyo para que Daria pudiera colaborar, esculpiendo delicados detalles y adornando sus piezas. Juntos crearon objetos que llevaban la calidez de dos almas unidas. A finales de mayo, Daria plantó un manzano joven en la orilla del río, exactamente donde Anatoly lo había salvado de las aguas. El pequeño arbusto, a punto de echar raíces en la tierra fértil, era símbolo de su propio renacimiento. «Déjalo crecer», murmuró, presionando la tierra alrededor del tallo con las manos. «Un día nuestros hijos jugarán aquí y les contaremos cómo empezó todo». Anatoly la abrazó por detrás y ella se apoyó en él sin miedo, con absoluta confianza. Luego, con una sonrisa tímida, confesó: «No creo que tengamos que esperar mucho. Nosotros vamos a tener un bebé». Esa misma noche llegó una carta de Nina Sergeyevna. La abogada escribió que el caso de Daria la había inspirado a abrir consultas gratuitas para las víctimas de violencia doméstica. Su historia, decía la carta, se ha convertido en un rayo de esperanza para muchas mujeres. Ahora ven que hay una salida. Mujeres que durante años soportaron malos tratos por temor a irse, finalmente encuentran el coraje. Junto a la misiva había otra, de una mujer desconocida. «Tu historia me dio la fuerza para dejar a mi marido tirano», escribió la mujer, cuyo nombre no conocían. 10 años de miedo, humillación y palizas. Pensé que sería una eternidad. Pero cuando leí sobre ti en el periódico, algo dentro de mí se rompió. Si ustedes pudieron salvarse, yo también». Daria lloró al leer esas palabras. Anatoly la abrazó y le secó las lágrimas con cuidado. «¿Qué fue? ¿Qué pasó?», preguntó preocupado. «Nada», respondió ella, sacudiendo la cabeza y sonriendo entre lágrimas. «Es que nuestro dolor no fue en vano. Ella ayudó a alguien». Anatoly miró largo rato la carta, luego a su mujer y finalmente su vientre todavía plano, donde empezaba a palpitar una nueva vida. «Así que Dios realmente puede transformar el peor sufrimiento en lo más hermoso», dijo en voz baja. «Siempre creí eso». Esa noche se sentaron junto al río. El sol se inclinaba hacia el oeste pintando el agua de tonos dorados y rojos. El joven manzano, plantado por Daria, extendía sus delgadas ramas de tiernas hojas hacia el cielo. Se apoyó en el hombro de su marido, sintiendo esa felicidad pacífica que solo conocen aquellos que han pasado por grandes pruebas y han salido con el alma intacta. A veces, la vida es así. Un río que casi acaba con una vida se convierte en testigo de un amor y de una esperanza renacida. Las heridas del alma sanan dejando marcas, pero ya no duelen como antes. Y la felicidad humana, sencilla y sin complicaciones, llega a quienes no se dieron por vencidos, a quienes creyeron y lucharon. El río siguió su curso como lo había hecho durante miles de años antes de ellos y como lo haría durante miles de años después. Indiferente a los dolores y alegrías humanos, sin embargo, se había convertido en parte de su historia. Una historia en la que las aguas heladas casi se cobran una vida, pero las manos cálidas fueron más fuertes. Y quizás esta sea la gran verdad: el bien siempre gana, cuando hay gente dispuesta a luchar por ello. Personas que acuden a una persona que se está ahogando sin pensar en su propia seguridad. Que creen en un extraño cuando el mundo entero se vuelve contra él. Que aman incluso cuando el corazón del otro está herido y endurecido por el dolor. Al final, no importa la profundidad del río ni la fuerza de la corriente. Lo que importa es que siempre habrá alguien que no pasará indiferente, que verá al que se está ahogando y se tirará al agua, incluso sin saber nadar, porque así se salva una vida y, muchas veces, la propia alma.